vamos a mostrar cómo se tienen que realizar los cálculos de las medidas de variabilidad o de dispersión. Para esto tenemos una tabla de frecuencias de la variable aleatoria con la que estamos trabajando en la materia, que es la concentración de monóxido de carbono tomado por una refinería, pero también por una instancia del Estado de control de calidad del aire, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos, son 40 datos, es una base de datos bastante pequeña, pero nosotros queremos saber y hemos calculado en la anterior clase todo lo que son sus medidas de tendencia central. Y lo que queremos ver es cómo podemos calcular ahora el procedimiento para calcular las medidas de dispersión o de variabilidad. Bien, entonces acá nosotros vamos a poner un aspecto importante, es inicialmente tener la media aritmética. Entonces nosotros vamos a colocar acá la media aritmética, ¿no? Entonces tenemos que tener la media aritmética porque estas medidas de variabilidad están en función a las desviaciones y para las desviaciones, para el cálculo de las desviaciones, nosotros necesitamos tener el valor de la media aritmética. Entonces acá vamos a poner el valor de la media aritmética y nosotros sabemos que la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación o del producto de las marcas de clase con sus frecuencias que está ahí, dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Bien, entonces, esta es nuestra concentración, ¿no? Concentración promedio. Esta es nuestra media aritmética. Y lo podemos dar un formato y simplemente le damos que esté este número con 2 decimales. Bien, y sus unidades, es importante también, son partes por millón. Bien, entonces tenemos ahí las unidades, ¿no? Esta es nuestra media aritmética. Bien, entonces en este video vamos a ver el procedimiento, hemos dicho, para calcular las medidas de dispersión. La primera habíamos indicado que es el rango, que también se denomina en estadística amplitud, ¿no? Amplitud o rango, ¿no? Entonces, y lo vamos a expresar, lo vamos a denotar con la letra R, acá. Entonces, rango es la letra R, ¿no? Y vamos a decir entonces, acá, de que la ecuación o la formulita para calcular el rango es sumamente sencilla, es simplemente rango va a ser igual, entonces acá tenemos, ¿no? Acá tenemos entonces el valor máximo, hemos dicho, X máximo, el valor máximo, acá, el valor máximo, menos el valor mínimo, ¿no? Entonces, ese simplemente es el rango. Bien, entonces, este rango lo vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos la formulita del rango, ¿no? El valor máximo menos el valor mínimo. Y ahora calculamos este rango. Entonces, rango va a ser igual al valor máximo. El valor máximo está en 170 partes por millón. Es el límite superior de la última clase, menos el límite inferior de la primera clase, que sería 4, ¿no? Entonces, acá tenemos, entonces, que nuestro rango son, entonces, 166, ¿no? 166, a ver, vamos a ver, acá lo podemos decir, no un decimal. Bien, 166, entonces serían 166 partes por millón. Entonces, esa es la amplitud que existe entre el máximo valor y el mínimo valor. Bien, entonces ya tenemos ahí calculado el rango o la amplitud de nuestra tabla de frecuencias. No nos olvidemos que siempre la tabla de frecuencias es de donde vamos a partir para hacer los cálculos de todas las medidas, ¿no? Las medidas descriptivas, sean medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de forma, etc. Bien, entonces acá ya tenemos la amplitud, ¿no? Ahora tenemos que calcular, ¿no? Tenemos que calcular acá
¿no? La desviación media, ¿no? La desviación media. Bien. Entonces, la desviación media lo vamos a denotar nosotros, lo vamos a denotar como dm, desviación media. Y la formulita que tenemos de la desviación media es la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a decir acá, desviación media es igual. Entonces, vamos a tener acá una fracción, ¿no? Y acá vamos a tener, entonces, en el numerador va a ser la sumatoria, ¿no? La sumatoria, entonces, de la frecuencia de cada una de las clases multiplicado por el valor absoluto. ¿Dónde está el valor aquí? Creo que es el valor absoluto, ¿no? Y aquí tenemos, entonces, de la desviación. Entonces, acá tenemos la desviación, ¿no? La desviación vamos a tener de esa manera, menos la media aritmética, y eso dividido entre n. Bien, entonces ahora vamos a colocar la formulita. La desviación media va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k, ¿no? K para nosotros es 6, ¿no? Tenemos 6 clases. K para nosotros sería 6. Y entonces acá tenemos, eso va a ser multiplicado por la frecuencia, ¿no? Frecuencia absoluta, f sub i, ¿no? Aquí tenemos la marca de clase, en este caso x sub i, marca de clase, y menos la media aritmética, y eso dividido entre n. Bien, entonces, esta sería nuestra fórmula que nosotros tenemos, la fórmula de la desviación media. Bien, entonces vamos a colocar acá la formulita de la desviación media, y podemos colocar acá, donde 2 puntos. Por ejemplo, acá que, bueno, tenemos que, para que quede claro, vamos a indicar donde, si nosotros vamos viendo acá, vamos a tener donde k es igual al número de clases. Entonces, k es el número de clases, que para nuestro caso sería 6 clases, ¿no? 6 clases sería para nuestro ejemplo. Bien, entonces tenemos k, el número de clases, acá, ¿no? Luego tenemos f sub i, ¿no? F sub i, que sería, bueno, aquí vamos a tener f sub i, ¿no? Y f sub i, entonces sería, bueno, f sub i, sería entonces igual, ¿no? A la frecuencia de cada clase, es la frecuencia de cada clase, ¿no? La frecuencia, entonces también tenemos acá, o también podemos decir es la frecuencia absoluta de clase. Pongamos eso ahí, frecuencia absoluta de clase. Entonces, tenemos ahí, entonces f sub i es la frecuencia absoluta de clase, ¿no? Ahí en la formulita. ¿Qué más tenemos? Y para que no nos confundamos, vamos a tener que x sub i, ¿no? X sub i. Entonces vamos a tener acá x sub i. Va a ser entonces acá, va a ser, ¿no? La marca de clase, esta es la marca de clase, o valor medio de clase. Bien, o valor medio de clase. Bien, entonces aquí tenemos, ese es. Bien, entonces también tenemos ahí. ¿Qué me faltaría de lo que tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos es, simplemente faltaría insertar lo que es la media aritmética. Entonces vamos a colocar nosotros, acá tenemos la media, x barra, el símbolo x barra, va a ser igual la media aritmética muestral. Bien, entonces tenemos ya una media aritmética muestral. Bien, ahí tenemos entonces la media aritmética muestral. Bien, esos son todos los elementos que tiene la fórmula. Y n
es el número de datos, ¿no? Eso es sencillo, pero lo podemos poner si no. N es el número de observaciones, ¿no? N es igual al número de observaciones o de mediciones. Entonces acá tenemos el número de observaciones, que en nuestro caso serían, este valor sería en nuestro caso 40, ¿no? Entonces sería 40 ahí. Bien, entonces ahora sí tenemos la formulita completa y también descrita, ¿no? De la desviación media. Bien, entonces ahora nosotros tenemos que empezar a calcular la desviación, luego sacar valor absoluto, luego multiplicar por la frecuencia de cada una de las clases, luego sumar todo eso, y eso lo tenemos que hacer ¿dónde? Acá, ¿no? Entonces acá vamos a generar la desviación. Primeramente hemos dicho entonces que la desviación, simplemente, la desviación simplemente va a ser, cada uno de los valores menos su media, ¿no? Menos su media, esa es la desviación. Cada uno, en este caso, de las marcas de clase, X, Y. Entonces vamos a tener acá X, Y, y aquí tenemos su marca de clase. Mejor dicho, su media. Entonces tenemos acá la marca de clase X, Y menos la media aritmética muestral. Bien, entonces esto va a estar acá. Y ahora nosotros vamos a ir calculando, ¿no? Entonces esto va a ser igual. ¿Cuál sería para la primera clase? ¿Cuál es su marca de clase? Es 17.8, ¿no? Esa es su marca de clase. Menos, dice, la media aritmética. Entonces nos vamos acá. Esta es la media aritmética. Entonces, cada una de estas marcas de clase, 45.5, 73, todas esas van a ir restándose con la media aritmética para generar la desviación. Por lo tanto, la celda B9, donde está el valor de la media aritmética, lo vamos a congelar, queda congelado. Y acá nosotros le vamos a dar 2 decimales, que sea numérico, 2 decimales. Y ahora bajamos acá, y ahora vamos a tener justamente, estas son las desviaciones, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, esta es la desviación, ¿no? Entonces aquí colocamos, entonces esta es aquí podemos colocar, esta es entonces la columna de las desviaciones, ¿no? Bien, a ver, vamos a ir un poco más acá. Sí, está bien. Bien, entonces ahí tenemos las desviaciones. Entonces, las desviaciones, algunas son positivas, algunas son negativas, y eso va a depender si la marca de clase está debajo de la media, entonces van a ser negativas, pero si la marca de clase está encima de la media, entonces las desviaciones van a ser positivas, ¿no? Bien, ya tenemos entonces acá la desviación. Ahora, para calcular nuestra desviación media, ¿qué tenemos que sacar? Tenemos que sacar valor absoluto de la desviación. Entonces, vamos a entonces insertar la notación para el valor absoluto, entonces va a ser acá, valor absoluto, acá, y acá tenemos entonces, hemos dicho valor absoluto de la desviación, entonces, pero la desviación es igual a XY menos la media aritmética muestral, entonces aquí tenemos XY, y aquí tenemos su media. Bien, entonces, esto es lo que tenemos que generar en la siguiente columna. Y lo que tenemos que hacer es aplicar entonces la función absoluto, valor absoluto, y eso va a ser igual. Bien, una de las cosas que tenemos que indicar antes de realizar esto, cuando nosotros tenemos las desviaciones de datos no agrupados, la sumatoria de las desviaciones siempre va a ser 0, como hemos visto en una anterior clase. Cuando nosotros tenemos los datos agrupados, si bien no llegamos a tener ese valor de 0, pero esas desviaciones tienden a acercarse a ese valor, porque siempre vamos a tener valores negativos y valores positivos, y dependiendo de cómo estén distribuidas las frecuencias, entonces va a haber una compensación ahí, ¿no?
Y por lo tanto, lo que nosotros, o en la estadística, lo que se pretende hacer es eliminar los valores negativos y que de todos sean positivos. Entonces, para poder hacer eso, para poder hacer que estas desviaciones sean positivas, ¿no? Todas ellas, y no haya negativos y positivos, entonces tenemos dos opciones. Una opción es aplicarle el valor absoluto, ¿no? De manera que todo lo negativo se vuelva positivo. Y lo otro es elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado cualquier valor, sea este positivo o negativo, su resultado va a ser siempre positivo. Entonces, en la primera opción para calcular la desviación media, lo que vamos a hacer es aplicar justamente el valor absoluto. Entonces, nos vamos acá y utilizamos la función igual, valor absoluto, ¿no? Y entonces tenemos acá, por ejemplo, ese de ahí, tenemos 39.42, bueno, lo vamos a colocar nuevamente ahí, entonces, y vamos a tener para cada uno, y vemos entonces que estos dos que estaban, las dos primeras desviaciones que eran negativas, ahora se convierten en positivas y todas las desviaciones están, entonces, ahora con el valor absoluto en positivas, ¿no? Entonces nos vamos acá y vamos a colocar la notación de esta columna. Entonces tenemos ahí la notación de la columna. Bien, entonces tenemos acá. Entonces esa sería la notación, ¿no? Bien, entonces ahora ya tenemos nosotros calculado. Ya tenemos calculado entonces el valor absoluto de la desviación. Entonces, si nosotros vemos la fórmula, estamos en acá. Hemos aplicado valor absoluto de la desviación. Ahora tenemos que multiplicar por la frecuencia de cada una de las clases. Entonces, para eso vamos a tener entonces la siguiente notación de esa nueva columna, ¿no? Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta de cada clase, multiplicado, tiene que estar, multiplicado entonces al valor absoluto, ¿no? Al valor absoluto acá de x sub i menos su media, ¿no? Entonces vamos a tener acá frecuencia de cada una de las clases multiplicado por la desviación, el valor absoluto de la desviación, y la desviación es x sub i menos la media. Y entonces ahí tenemos nosotros la notación para esa columna. Y ahora lo que tenemos que hacer es igual, nos vamos entonces acá, la frecuencia absoluta es esa, para la primera clase, 11 multiplicado por, dice, el valor absoluto de la desviación que está ahí, entonces vamos a tener ahí ese valor. Le damos 2 decimales también acá, 2 decimales. Bien, y lo bajamos y ahora tenemos todos los valores, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a tener ahora, la notación de esta columna. Bien, entonces tenemos ahí la notación de esa columna. Bien, entonces aquí tenemos ahora todos esos valores son la multiplicación de la frecuencia por el valor absoluto, ¿no? Bien, ahora nos volvamos a la formulita. En la formulita entonces nos dice que ahora ya tenemos frecuencia multiplicado por el valor absoluto de la desviación y ahora tenemos que hacer la sumatoria, ¿no? Entonces hacemos la sumatoria, ¿no? Entonces hacemos la suma y tenemos ahora ese valor, que es 1220.10, ¿no? Lo vamos a dar entonces acá. Esa es una sumatoria sumamente importante. Es el numerador en realidad de la desviación media. Y ahora nos vamos a calcular la desviación media. Entonces decimos acá, la desviación media va a ser igual, todo esto, lo que está en el numerador de la formulita de la desviación media, es justamente este valor, ¿no? 1220.10. Dividido entre n.
Y n nosotros tenemos, eso tiene que ser dividido entre n, ¿no? Y entonces tenemos aquí las 40 observaciones. Bien, entonces esta sería entonces la desviación media, ¿no? Entonces la desviación media sería 30 si nosotros le colocamos, como estamos trabajando con 2 decimales, 30.5 partes por millón. Entonces, ¿qué significa este 30.5 partes por millón? Nosotros tenemos 40 datos que están agrupados en 6 clases. Y en cada una de estas marcas de clase hay fíjense, tenemos una diferencia con respecto a la media de 39, de 11 unidades, en este caso de 15 unidades, de 43 unidades, de 71 unidades, de 98 unidades. Entonces, lo que está haciendo la desviación media simplemente es sacar un promedio, ¿no? Un promedio de estos valores. Entonces, el promedio que nosotros tenemos es 30.50. Entonces, el promedio de la diferencia entre cada una de estas marcas de clases con su media aritmética es de 30.5 partes por millón. Entonces, esta desviación media yo también puedo utilizar para comparar el grado de dispersión de mis datos. Si yo tengo otro contaminante, por ejemplo, ¿no? Y en ese contaminante se ha medido una desviación media, se hubiera medido una desviación media de, por ejemplo, 40 partes por millón, entonces yo dijera que ese último contaminante tiene un grado de dispersión de sus datos mucho mayor que el que nosotros tenemos en el monóxido de carbono. Entonces, este sería el cálculo de la desviación media. Bien, ahora nos vamos a ir a calcular la varianza, ¿no? La varianza muestral. Nos vamos a tener acá varianza muestral. Y la varianza muestral lo vamos a denotar entonces acá. Lo vamos a denotar entonces como S elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener acá S elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí tendríamos, pues ese sería nuestro valor ahí. Bien, entonces tendríamos eso ahí. Entonces sería S al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cuál será la fórmula de la varianza muestral? Entonces, vamos a ir igual acá. La formulita, entonces, la formulita va a ser S cuadrado, la varianza va a ser igual, ¿no? La varianza muestral, estamos indicando, va a ser igual a la sumatoria, ¿no? Y aquí vamos a tener igual una multiplicación de las frecuencias absolutas, pero acá va a ser multiplicado por el cuadrado de las desviaciones. Entonces vamos a tener acá el cuadrado de las desviaciones, ¿no? Y aquí vamos a tener todas las desviaciones, y estas desviaciones entonces van a ser las marcas de clase, ¿no? Menos la media aritmética. Bien, entonces ahora vamos a llenar esos datos. Entonces nuestra varianza va a ser igual a la sumatoria de I igual 1, ¿no? Hasta acá, de la frecuencia de cada una de las clases, la frecuencia f sub i, multiplicado por el cuadrado de la desviación. Entonces la desviación es xi menos su media, y eso es el cuadrado de la desviación ahí. Y aquí tenemos que tener n menos 1. Entonces, esta es la formulita de la varianza muestral, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la varianza muestral. Bien, ahora esta muestra acá, esta varianza muestral, vamos a ver qué elementos nos falta indicar acá. Por ejemplo, bueno, el primero, ¿no? Tenemos nosotros la sumatoria de de i igual 1 hasta acá. Acá hemos dicho ya acá arriba, que es el número de clases. Fi es también la frecuencia absoluta de clase.
XY, también tenemos, es la media, es la marca de clase o valor medio de clase. X barra es la media aritmética muestral elevado al cuadrado. N es el número de observaciones, 40. Bien, entonces todo está también denotado acá, ¿no? El significado de cada uno de estos componentes de la fórmula. Y entonces nos vamos acá y lo que tenemos que hacer primeramente es elevar al cuadrado la desviación, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es elevar al cuadrado, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer y la notación para eso sería elevar al cuadrado, ¿no? La desviación. Entonces acá vamos a tener la desviación. Y vamos a tener entonces estos valores. Acá esta es la notación para la columna. Bien, entonces vamos a tener acá, ¿no? La desviación. Entonces nosotros decimos la desviación X, XY. Y aquí tenemos X barra. Y aquí esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos elevando al cuadrado. Entonces vamos a tener igual la desviación. Fíjense dónde está. Ahí está la desviación. Es, por ejemplo, en el primer caso, menos 39.43. Y eso tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado. Acá, elevando a 2. Entonces, vamos a tener acá este valor. Está con muchos decimales. Lo vamos a colocar que solamente sea con 2 decimales. Y ahora bajamos todo esto ahí y ya tenemos los valores, ¿no? Entonces, acá lo único que hemos hecho es elevar al cuadrado las desviaciones, ¿no? Elevar al cuadrado las desviaciones que teníamos ahí. Bien, entonces estamos elevando al cuadrado. Bien, entonces nos vamos acá ahora y vamos a tener esa columna que sería el cuadrado de las desviaciones, el cuadrado de las desviaciones ahí, ¿no? El cuadrado de las desviaciones. Entonces, ¿dónde estaríamos en nuestra fórmula de la varianza? Estaríamos acá. Simplemente hemos hecho el cuadrado de las desviaciones. Ahora tenemos que multiplicar por la frecuencia. Y entonces tenemos que multiplicar eso por la frecuencia y nos hacemos entonces acá nuevamente una fórmula. Y esa fórmula entonces va a ser, esa notación, mejor dicho, notación de la columna, va a ser entonces acá, FI multiplicado por, entonces vamos a tener acá, bien acá, entonces llevamos eso ahí. Y acá vamos a tener XY menos su media. Bien, entonces ahora vamos a tener acá la frecuencia, ahora tiene que multiplicar al cuadrado de las desviaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos el cuadrado de las desviaciones, ¿no? Tenemos entonces el cuadrado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora acá. Y para eso, entonces, ¿qué tenemos que decir? Simplemente igual, nos vamos entonces a la frecuencia de cada una de las clases. De la primera clase es 11, entonces, multiplicado por el cuadrado de sus desviaciones. Y el cuadrado de sus desviaciones es entonces ese valor. Ya, entonces, ahora, nosotros tenemos que sacar de ahí este formato de celda y simplemente darle 2 decimales, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí los 2 decimales y eso bajamos ahí y ahora tenemos entonces ya todos estos valores, todos estos cuadrados de las desviaciones los hemos multiplicado por las frecuencias. Entonces vamos a ir acá. Bien, entonces a ver, lo vamos a hacer esto un poco más ahí. Bien, ahí está bien. Bien, entonces esta sería la columna donde nosotros tenemos ya el cuadrado de las desviaciones multiplicado por sus frecuencias. Ahora tenemos que sacar la sumatoria de esto, como están ahí en la fórmula, fíjense.
Ahora tenemos acá, nos dice, ya tenemos todo esto, frecuencia multiplicado por el cuadrado de la desviación. Ahora tenemos que hacer la sumatoria. Entonces hacemos ahora la sumatoria acá. Colocamos la sumatoria y vamos a tener entonces fórmulas, autosuma. Entonces aquí tenemos un valor que es en realidad el numerador de la fórmula de la varianza muestral, ¿no? Este sería el numerador. Bien, entonces ahora nos vamos a nuestra formulita y aplicamos la fórmula simplemente, ya tenemos todo en ahí. Entonces decimos ahora, nuestra varianza, ¿no? Nuestra varianza, ¿no? Va a ser, bien, entonces nuestra varianza va a ser, acá, vamos a calcular, la varianza va a ser igual a la sumatoria de toda esa multiplicación de la frecuencia con el cuadrado de las desviaciones, y eso lo tenemos acá. Eso lo tenemos justamente en lo que hemos calculado, es este de acá, fíjense, es este valor, ahí. Entonces, dividido, ¿no? Dividido entre n menos 1. Entonces, también tenemos nosotros n, son muy pocos datos, pero es para, simplemente para saber el procedimiento, n menos 1, cerramos paréntesis, entonces nuestra varianza tiene este valor, 1565.7, y sería también, y ese es el problema, cuando nosotros queremos hacer la interpretación directamente, también nos los va a elevar al cuadrado las unidades. Entonces, partes por millón vamos a tener elevados al cuadrado, lo cual, digamos, no tiene sentido, porque estamos hablando de concentración, no estamos hablando de áreas, ¿no? Bien, entonces, por este motivo, porque nos impide un poco interpretar, nos impide en realidad interpretar el grado de variación en relación a las unidades que tiene nuestra variable aleatoria, que es la concentración del monóxido de carbono. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer es calcular la desviación estándar muestral, ¿no? Y hemos dicho también que esa desviación estándar muestral la vamos a denotar simplemente con la letra S, ¿no? Con la letra S. Y acá vamos a tener entonces que nuestra desviación estándar muestral va a ser entonces, la desviación estándar muestral va a ser igual a S igual, ¿no? A la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a tener acá lo mismo, tenemos elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí está. Vamos a ver si está bien esto. Entonces, esta sería la formulita que tenemos para la desviación estándar muestral, ¿no? Que es el que más se utiliza en realidad para poder determinar, para poder ver el grado de dispersión de un conjunto de datos. Bien, entonces acá vamos a tener entonces el cálculo de la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, eso simplemente va a ser igual a la raíz de la varianza que está ahí, ¿no? Entonces vamos a tener 39.57 partes por millón. Ahora simplemente van a estar en partes por millón, está ahora en las mismas unidades que la variable, ¿no? Que está en partes por millón, en la variable concentración de monóxido de carbono, y entonces esta sería nuestra desviación estándar, ¿no? Bien, ahora nosotros podemos interpretar, ¿no? Hacer una interpretación, ¿no? En relación a la media aritmética muestral, y tomando en cuenta la media aritmética muestral como una medida de localización y a la desviación estándar muestral como una medida de dispersión de datos, ¿no? Pero también podemos calcular previamente un coeficiente de variación, que es una medida de dispersión adimensional relativa. Entonces vamos a colocar coeficiente
coeficiente de variación. Entonces tenemos el coeficiente de variación y lo vamos a denotar como CB, ¿no? Entonces nosotros decimos el coeficiente de variación, ¿no? Va a ser igual, ¿no? A una relación de, aquí vamos a tener entonces una fracción. Entonces aquí tenemos que tener la desviación estándar, muestral, y en la parte, en el denominador tenemos que tener la media muestral, que sería la que tenemos ahí, la media muestral, ¿no? Bien, entonces, esa es la formulita entonces de la... Bueno, eso nos falta algo acá, tenemos que multiplicar esto tenemos que multiplicar por 100, ¿no? Por 100, entonces esa sería la formulita del coeficiente de varianza. Bien, entonces ahora colocamos eso ahí. Bien. Y ahora vamos a aplicar simplemente este coeficiente de variación y vamos a decir CB es igual, paréntesis, la formulita, la desviación estándar, acá tenemos la desviación estándar, dividido entre la media aritmética. Bien, vamos a buscar la media aritmética que está en la parte, acá en la parte superior, es el paréntesis, y luego dice multiplicado por 100. Bien, entonces, fíjese, tenemos, si nosotros nos vemos en acá, tenemos lo podemos también darle formato y convertir también como estamos trabajando con 2 decimales, ¿no? Y sus unidades van a ser porcentajes. Entonces podemos ver que tenemos un nivel de dispersión bastante alto. Tenemos nuestro coeficiente de variación en 69.1, casi 70%. Entonces, lo que podemos ver que hay un alto grado de variación. Entonces podemos decir que nuestra variable aleatoria, la concentración de monóxido de carbono, presenta una gran variabilidad considerando este coeficiente de variación que es un 70%, ¿no? Eso significa que tenemos ahí la media aritmética y lo que varía es un 70%, y ese 70% que varía es lo que está representado por la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en ahí, ¿no? Y podemos hacer algunas interpretaciones acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos indicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del rango, ¿cuánto hemos dicho que son? Entonces, el rango es 166 partes por millón. Entonces, el rango, ¿no? Podemos decir, fíjense, es una diferencia muy grande. El mínimo es 4 y el máximo es 170. Entonces, por eso que tenemos ahí un rango de 166 partes por millón, ¿no? El rango presenta, entonces, podemos decir un valor alto con 166 partes por millón de la concentración del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿no? Bien. Ahora, en relación a la desviación media, podemos decir la desviación media, ¿no? Presenta un valor de, a ver, vamos a ver acá cuánto es. La desviación media 30.5, de 30.5 partes por millón, y eso significa que este es el promedio, ¿no? De las 6 comparaciones, ¿no?
comparaciones de la marca de clase, con la media aritmética, ¿no? Entonces, un promedio, ¿no? Entonces, ese valor puede estar encima de la media o puede estar debajo, pero en promedio, eso es lo que varía, ¿no? Esa es la diferencia promedio que hay entre cada una de las marcas de clase de la tabla de frecuencia y la media aritmética muestral, ¿no? Bien. Ahora, nosotros tenemos la variable, podemos decir ahora, la variable, ¿no? La variable concentración, de monóxido de carbono, presenta un promedio de, hemos dicho acá, donde está el promedio de 57.26 partes por millón, ¿no? Y una desviación estándar, ¿no? De 39.57 partes por millón, el cual puede estar debajo y encima. Entonces también nosotros podemos colocar y decir, tiene un promedio, ¿no? Un promedio también podemos decir, también se puede representar también de la siguiente manera. También se puede representar como, ¿no? Como 57.26 partes por millón en promedio, y entre paréntesis entre paréntesis nosotros podemos colocar más menos, acá vamos a ver, debe estar el símbolo más menos, aquí está más menos, ¿no? Más menos 39.57 partes por millón, ¿no? Entonces se puede representar también de esa manera. Lo cual, ¿no? Este grado de dispersión, de la variable, ¿no? De la variable concentración en monóxido de carbono, ¿no? Presenta un coeficiente de variación de 69.11%, ¿no? El cual es sumamente alto. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que nuestra variable presenta un alto grado de dispersión de sus datos, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que nosotros podríamos ver ahí, ¿no? Y entonces, esta sería su interpretación. También podríamos interpretar en función a un teorema, ¿no? A un teorema que se utiliza mucho en estadística, que es el teorema de Chebyshev, ¿no? Que nos dice que más o menos un 66% de las observaciones se encuentran entre la media más menos una desviación estándar, luego de que el 95% de las observaciones se encuentran entre la media más menos 2 veces la desviación estándar, y que el 99% de las observaciones, ¿no? se encuentran entre la media más menos 3 veces la desviación estándar. Entonces, cuando las variables tienen una
una variabilidad sumamente alta. Entonces, este teorema, estas relaciones que tenemos del 66, 95, 99%, entonces no se pueden establecer claramente, porque si nosotros restamos, si nosotros o multiplicamos dos veces, por ejemplo, 39, vamos a tener casi más o menos un 80 partes por millón, y si nosotros tenemos 57 como la media menos 80, ya vamos a tener valores negativos de concentración en el límite inferior. Entonces, eso es un problema que tenemos cuando tenemos variables con un alto grado, alto grado de dispersión o de variabilidad. Bien, entonces, este sería el video que nosotros hemos realizado hoy día para ver el cálculo y también ver un poco de cómo podemos interpretar las medidas de dispersión o de variabilidad de una variable aleatoria, que en este caso es la concentración del monóxido de carbono. Entonces vamos a concluir acá el video.